Salve María. Vamos a dar inicio a nuestro curso de Mariología. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el último video habíamos dicho que habíamos parado en la página 142, que explica la entrada de Nuestra Señora al templo cuando tenía 3 años. Pero esta semana tuvimos una gran solemnidad que fue la anunciación del ángel y la encarnación del Verbo. Entonces me pareció oportuno saltar un poquito los capítulos y considerar ese trecho del libro sobre la anunciación, si ustedes me lo permiten. Podemos leer eso y después nos devolvemos en los otros capítulos anteriores que nos faltan. Entonces voy a leer un subtítulo antes de entrar ya propiamente en la anunciación. Para eso estamos utilizando este libro de Monseñor Juan, que es muy reciente, se llama María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Es en este libro que nos estamos basando para este curso. Entonces vamos a comenzar. Subtítulo: La última prueba antes de la encarnación. Aquí ya Nuestra Señora se casó con San José, ya salió del templo, etc. Y como habíamos visto anteriormente, ella no se imaginaba que iba a ser la madre de Dios. Entre tanto, Dios mandaba muchísimas gracias y había preparado su alma de tal manera que ella misma iba concibiendo en su mente al Mesías. Ya vamos a ver. En determinada fase de la vida de quien posee una alta vocación, Dios pide un fiat, en el cual sintetiza su llamado. Y a fin de que ese paso sea dado con perfección, prepara el alma con antecedencia, concediéndole gracias especiales y descortinándole su propia misión a manera de una promesa, de modo que ella misma desee la llegada del día de proferir su sí. Todos los justos pasaron por esa espera, justos aquí todos los santos, la cual se torna causa de un sufrimiento tanto más terrible cuanto mayor fuera la intensidad del deseo. Con todo, el ansiado momento de la realización siempre acaba configurando una prueba, pues a primera vista el pedido hecho por Dios se afigura en el alma como lo contrario de aquello para lo cual Él nos había preparado. Es como que da esa idea, que Dios nos prepara para algo, pero nuestra misión es contraria, hace parte de la prueba. Se inicia así una época de absurdos, durante la cual, para garantizar el cumplimiento del plan divino, es necesario que la persona se vuelva lo que podríamos llamar de depositario de la fidelidad. O sea, antes de Dios hacer con que nosotros cumplamos nuestra misión, cada uno aquí tiene una misión. Nadie fue creado por Dios por casualidad. Todo ser humano tiene una misión específica aquí en la tierra. La principal es glorificarlo, pero por medio de cierta misión. Hay almas, hay personas que son más llamadas, que tienen una misión más alta para poder darles la gloria a Dios. Pero antes de ese cumplimiento de esa misión, Dios manda una prueba que es como un absurdo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque Dios quiere purificarnos y Dios quiere que nosotros nos demos por entero con toda fidelidad. Entonces, a veces son cosas que uno pensaría, ¿cómo así? Pero es Dios que está trabajando el alma, está como que dándole vuelta para la persona ser, como dice aquí, depositario de la fidelidad, o sea, una fidelidad absoluta, plena, total hacia Dios, para así estar preparado y digno de cumplir esa misión que Dios le da. Entonces, esa es una introducción para explicar lo que pasó con Nuestra Señora. Entonces dice: ejemplo característico de esta economía de la providencia se verificó con Abraham. Sin que él supiese, Dios lo había predispuesto con abundantes gracias para ser fiel a la prueba de inmolar a su propio hijo. Todavía cuando ese fiat se presentó, parecía que el Señor lo había engañado.
¿Cómo él le había prometido una descendencia y después le exigía que sacrificase a su propio hijo y a su hijo único? Si el patriarca no fuese generoso, se podría haber resentido con la orden aparentemente absurda de Dios. No en tanto, como Abraham obedeció, se inauguró para él el verdadero cumplimiento de la promesa. En esas ocasiones, si la persona no acepta bien las disposiciones del Señor, es llevada a juzgarlo con parámetros humanos y a creer que Él actúa por capricho, creando eh, un obstáculo irremediable en sus relaciones con el mundo sobrenatural. He aquí la prueba de la víspera, o la prueba de la espera, la cual ninguna otra se compara, pues toca en lo que hay de más axiológico en el alma, o sea, su relacionamiento directo con Dios o con aquello que lo representa. Por ella pasaron también otros grandes nombres de la historia sagrada, como José de Egipto, Moisés, Elías, Esther y Simeón. Para ser fiel en esa hora, solo hay un medio: la entrega incondicional, llena en aquella fe que sería exaltada por el apóstol en la epístola a los Hebreos, que dice: por su unión con Dios tales hombres nunca fueron engañados. Y después de su asentimiento a la voluntad divina, la promesa que brilla en sus corazones se cumplió de modo incomparablemente superior a lo esperado. Eso podríamos verlo también con el propio nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor, siendo Dios en su humanidad, se sintió completamente abandonado en la hora más crucial, que era la hora de la crucifixión. De ahí una de las 7 palabras que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algo que tocaba su axiología, el cerne de su alma y de su ser. Pero esas son las pruebas de la víspera, o sea, antes de llegar al cumplimiento de la misión, se dan esas pruebas, y eso pasa con todo el mundo. Mucho más con las almas más llamadas. De la misma forma, el Señor acumuló a los judíos de incontables profecías y señales que anunciaban la venida del Salvador. Antes, no en tanto, que ésta se diese, todas las previsiones fueron puestas a prueba por el cielo, a fin de constatar si el pueblo de la alianza sería digno de ver su cumplimiento. Y así sucedió. Con mayor razón, a la más inminente depositaria de la fidelidad, la Santísima Virgen. En las proximidades del acontecimiento que cambiaría el rumbo de la historia, una santa expectativa la tomó. Aunque el tiempo de los oráculos nunca sea preciso, pues la profecía es imperfecta, María tenía por vía mística una profunda certeza de la llegada inminente del Mesías. No en tanto, las apariencias contrarias, oriundas de la observación directa de la realidad, le hacían pensar una demora más o menos indefinida. Una demora más o menos indefinida, por causa de la lamentable situación de aquella nación electa. En aquellas circunstancias, su fidelidad se regía por la inabalable confianza de que para Dios nada es imposible, y de que Él cumple de la manera más perfecta todo cuanto promete. O sea, Nuestra Señora, ella sentía y ella quería la venida del Mesías, pero viendo la situación del mundo, ella decía: ¿cómo en medio de este pueblo va a venir el Mesías? ¿En quién se va a encarnar? ¿Quién será su madre? ¿Será que hay alguien digno de ser su madre? ¿Será que este pueblo está preparado para recibirlo? Entonces para ella eso era contradictorio, pero ella aún así se mantuvo fiel. Debido a su vocación, San José poseía un particular discernimiento de la misión de Nuestra Señora. O sea, San José veía la misión de Nuestra Señora, el cual le daba la firme convicción de que primero, ella tendría un papel decisivo en relación al Mesías, y segundo, sus pedidos y virtudes eran especialmente eficaces para anticipar su venida. Por ese motivo, cabía al Santo Patriarca San José consolar a su señora durante las conversaciones costumeras, respondiendo a las preguntas que le surgían en el alma. Nuestra Señora preguntaba, decía: ¿cuándo vendrá el Mesías? Si viene en esta época, como creemos, Israel estará listo para recibirlo. ¿Cómo es que Él aparecerá? ¿Habrá una mujer digna de volverse su madre? De mi parte, ¿debo hacer algo más para apresurar su surgimiento?
¿O será que él aún no llegó por alguna culpa mía que desconozco? Esas eran las preguntas que la Virgen se iba haciendo por causa de la demora de la venida del Mesías. Cuán grandioso debía ser el varón llamado a en esa hora sustentar la fe de la Reina del Universo, ejerciendo el oficio de embajador de Dios para llevar a ella la llave que solucionaría sus probaciones interiores. San José quedaría avergonzado, juzgando que solo su esposa sabría las respuestas para aquellas interrogaciones. Al final, quien en la tierra poseía el privilegio de conocer el pensamiento divino como ella, y que tantas veces fue arrebatada al cielo, ¿qué decir para proporcionarle algún consuelo? Y muchas veces, al manifestarle esos pensamientos, los ojos de María lagrimeaban. Con efecto, el Señor se utilizaba precisamente de las lágrimas de los justos para cumplir sus designios. Deseoso de confortarla, San José buscaba en Dios las respuestas a sus preguntas. Este, no en tanto, le inspiraba que bastaba mirar para Nuestra Señora a fin de encontrarlas. Su llanto evidenciaba aquello que él ya sabía. San José. ¿Qué sería de la historia de Israel y del mundo si María no existiese? ¿Podría el Mesías venir al mundo si no fuese por medio de esta Virgen? ¿Qué doncella poseería alma más pura para traerlo en su seno? Y con mucha delicadeza incentivaba sus esperanzas en la futura libertación de Israel, que presentía ser inminente y estar ligado a María Santísima. Eso es San José. Vemos más una vez cómo había entre ambos un perfecto régimen de mutua esclavitud de amor, la cual, fundamentada en la admiración recíproca, consistía en la entrega, llevada hasta el extremo, a la gracia que habitaba en el otro y confería un agudo discernimiento de los planos de Dios a su respecto. Tal imbricamiento, tal unión, se daba de modo muy natural, se diría casi espontáneo, en quien ya no vivía más en sí ni para sí, sino en el otro y para el otro, o aún en Dios en el otro y para Dios en el otro. O sea, era tal la unión de almas de San José y Nuestra Señora, que lo que uno sentía pasaba en el otro, lo que uno pensaba bastaba mirarse para comunicarse. Entonces, de esa manera, San José como que la sustentaba en esos momentos, pero sustentándola también, San José recibía las respuestas para las preguntas que él mismo se hacía. Era una unión de almas impresionante. San José contemplaba continuamente las maravillas que el Todopoderoso operaba en Nuestra Señora, sin nunca detenerse en los prodigios que él realizaba en sí propio, o sea, que Dios realizaba en el propio San José, los cuales por su vez constituían las delicias de María y la sustentaban en medio a la terrible prueba de la espera. Y aquí en esencia uno de los pilares de la vida en Nazaret, la perseverancia, el mejor y más digno tesoro depositado por la providencia en el cáliz de sufrimientos, que en el conspecto divino abreviaría los tiempos de la venida del Salvador, y era el dolor de la espera. Esa cruz, aceptada por los justos de la época y principalmente por el santo matrimonio, María y José, atraería por fin el Verbo a nuestra carne. Y la historia daría razón a los plazos místicos de Nuestra Señora, la cual se fiaba más de las voces interiores que en las evidencias de los sentidos, por tener finísima sensibilidad en cuanto a las vías de Dios y una total flexibilidad a la gracia que manifestaba en su corazón. O sea, por causa de esa prueba y de esos sufrimientos que Nuestra Señora tenía y que los justos tenían también, San José, Simeón, en fin, todos los justos, los pocos justos que existían en esa época. Ese sufrimiento fue lo que, digamos, llenó el cáliz de la espera que tenía Dios, y por causa de eso Dios mandó, o sea, Dios estaba esperando esos sufrimientos de esa espera para poder cumplir con la promesa que era la venida del Mesías. Subtítulo: Una meditación que rasgó los cielos. En el ocaso de un día en que su convivio con San José había sido especialmente rociado por gracias preparatorias para la venida del Salvador, María comenzó a recordar en la intimidad de sus aposentos las consideraciones que en los últimos tiempos venía haciendo a propósito de la figura del Mesías. Nuestra Señora siempre estaba
meditando y pensando en el Mesías. Todas las gracias concedidas a Nuestra Señora desde su concepción inmaculada, toda la fidelidad a Dios que en ella tanto habían brillado desde los albores de su existencia, constituirían una preparación meticulosamente conducida por el Altísimo para este sublime momento, teniendo en vista el pleno cumplimiento de su misión, en la cual estaba comprometido el designio divino de ligar el cielo y la tierra y de humillar al demonio. A cierta altura, ella quiso meditar algunos trechos de las Sagradas Escrituras. En el mundo hebraico, estas quedaban guardadas en la sinagoga. Raramente los judíos las conservaban en casa, pues la elaboración de los rollos de que se componía cada libro de la revelación resultaba difícil y costosa, no estando, por lo tanto, al alcance de cualquier uno. Cuando mucho, las familias más abastadas disponían de alguno de ellos. Con todo, era frecuente que las personas instruidas poseyesen extractos seleccionados de su preferencia, copiados de varios libros por un familiar o un amigo que tuviese acceso a los rollos oficiales y dominio de la escritura hebraica, la cual acostumbraban traducir al arameo, lengua comprensible al común del pueblo. También la Santísima Virgen, durante el periodo que pasó en el templo, anotó de propio puño varios trechos que más le agradaban de la palabra de Dios. Podemos imaginar con qué graciosa caligrafía escribiría ella los caracteres de la lengua hebraica que allí aprendían las doncellas al servicio del culto divino, aunque ella ya conociese por ciencia infusa. Fue uno de esos pergaminos o papiros que Nuestra Señora utilizó en aquel anochecer. En su constante comercio con el mundo invisible, acentuado por la proximidad de la Encarnación, ella recibía comentarios de los ángeles que la acompañaban, en cuanto leía y les transmitía algunas interpretaciones propias que los dejaba admirados. En aquellos instantes, María estaba en un grado de unión mística que escapaba a cualquier pensamiento. Sus pensamientos, hechos de sabiduría y despretensión, se elevaban a Dios, lejos de las preocupaciones de su época y de su pueblo. O sea, en esos momentos ella volaba a Dios. En el silencio de su corazón ansiaba por aquel que poseería todos los dones, cualidades y virtudes que en un varón se podrían encontrar. La sabiduría que ni siquiera Salomón tuvo, el dominio que ningún César logró conservar, la ciencia que faraón alguno heredó y la gloria que jamás un hombre conquistó en la tierra. Todo eso ella pensaba que iba a estar en el Mesías. Y no faltaba en esa reflexión el indispensable papel expiatorio del sufrimiento. Solamente su corazón purísimo conseguiría penetrar los misterios que envolvían la figura del esperado de las naciones, como describe Dr. Primo. Aunque sin saber que sería la Madre de Dios, María llegó al final a componer la fisionomía del Redentor que ella esperaba. ¿Cómo sería su rostro divino? ¿Cómo sería su espíritu? ¿Cómo sería su mentalidad santísima? Concibir por la inteligencia cómo sería el Hijo de Dios, pero concibir con cuidado, evitando cualquier distracción o negligencia que pudiese hacer con que la imagen de ese Hijo de Dios, que habría de ser también hijo de ella, fuese un poco menos nítida, menos clara y menos santísima de lo que ella quería y era llamada a imaginar. O sea, Nuestra Señora meticulosamente ella iba componiendo en su mente cómo tenía que ser el Mesías, pero cuidadosamente también para no disminuir su verdadera fisionomía, un cuidado, una delicadeza de alma que solo ella podía tener. Hubo o habrá en el género humano artista capaz de imaginar la fisionomía de nuestro Señor Jesucristo. Nada es nada, absolutamente nada, en comparación con esa concepción intelectual realizada por María. ¿Qué santidad es necesario tener para imaginar la mirada del Hijo de Dios, para imaginar su timbre de voz, sus gestos, su andar, su divino reposo? ¿Cómo imaginar esas sublimidades? ¿Qué alma es necesario tener para intentar pensar en eso? ¿Qué alma es necesario tener para llegar a un éxito en estas obras, en estos pensamientos? Para entender la importancia de ese momento, debemos imaginar la creación
como un gran libro escrito por la sabiduría del Padre, pero con algunas páginas en blanco, reservadas para que su hija predilecta las escribiese. El Creador se complace de que Nuestra Señora como que complete en algo todos sus planos, a fin de poder contemplar las perfecciones que emanaban de su obra prima. Por lo tanto, en ese periodo anterior a la Anunciación, más que recibir la inspiración de cómo sería el Mesías, María lo concebía en Dios. Tan unida estaba su sabiduría con la de él, que por así decir, el Altísimo quedaba agradado de que Nuestra Señora completase en él aquello que él mismo deseaba. O sea, como que Nuestra Señora, imaginándolo, ella misma lo iba engendrando junto con Dios, una cosa altísima. Construida en su corazón la figura ideal del Salvador, María pasó a leer en su pergamino el conocidísimo trecho de la profecía de Isaías, que tantas veces le había inspirado una admiración sin límites por aquella que sería escogida como su madre. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Dios con nosotros. Ella veía como una dama favorecida con los dones celestiales en grado máximo, y no solo le imaginaba, sino que sería una grandiosa señora, solo no imaginaba que esa tan grandiosa señora sería ella misma. O sea, ella se imaginaba cómo sería la Madre de Dios, pero ni le pasaba por la cabeza que esa señora iba a ser ella misma. Comprobamos aquí cómo el actuar de Dios con Nuestra Señora no se compara a su conducta con cualquier otra persona. Criatura perfecta, ella debería, entre tanto, subir más un patamar, un escalón, en esa excelencia en determinadas ocasiones de la vida, por el hecho de haber concebido en su mente a la madre idealísima del Mesías. La imagen por ella engendrada superaba en todos los sentidos el propio estagio de plenitud en el cual se encontraba en aquel instante. O sea, por causa de eso, de imaginar cómo sería el Mesías y cómo sería la madre, ella subió aún más en su santidad y en fin. Dios así lo deseaba y en cierto sentido lo necesitaba, pues había establecido la necesidad de existir en la tierra alguien a la altura de ese designio para que él realizase. Tal era la unión de María con la mente divina, que en nada su pensamiento contrariaba a los anseos de la providencia. O sea, estaba perfectamente concorde a lo que Dios mismo quería. De esa forma ella restauraba los planos del Creador y purificaba en sí aquellos criterios mundanos, mediante los cuales la inicua serpiente intentaba desvirtuar la verdadera figura del Redentor. O sea, ¿qué hacía el demonio? El demonio instigaba a todas las personas para que pensasen en un Mesías meramente humano, que solo venía a liberar a Israel, etc. Pero no. Nuestra Señora como que pensando en la verdadera fisionomía del Mesías, como que reparaba el plan de Dios creador y quitaba de en medio todas esas instigaciones del demonio que ponía las personas. Ella aplastará la cabeza de la serpiente. Con eso ella aplastaba la cabeza de la serpiente diciendo, no, el Mesías, el verdadero Mesías va a ser así. Ya lo pensaba. O sea, era una victoria encima del demonio fenomenal. Al mismo tiempo, en ella Dios elevaba a una plenitud inimaginable todos los dones que, concedidos a los hombres con vistas a la encarnación, habían sido desviados para servir a las obras del maligno a lo largo de varios milenios, hasta mismo en el seno del pueblo elegido. Por medio de una santa y frágil doncella, el Señor de los ejércitos vengaba la historia entera. Habiendo ella idealizado el plano divino y rezado por su cumplimiento, la encarnación estaba preste a darse. Con todo, el acontecimiento auge de la humanidad exigía algo más de María. Además de concebir al Mesías en su mente, ella debería engendrarlo en su purísimo seno, y ese sería su fiat. Para obtenerlo, Dios enviaba un embajador a la altura, escogido desde toda la eternidad, entre los 7 espíritus que están siempre en su presencia, para custodia de la Santísima Virgen, el Arcángel San Gabriel. Subtítulo. Ya vamos llegando. Un mensajero a la altura de la misión llave de la historia. Uno de los más sublimes arcángeles se rebaja delante de una delicada doncella,
la más perfecta que los siglos conocieron. Dios podría haberse comunicado directamente con Nuestra Señora, pero no lo hizo, porque eso significaría imponerle algo que deseaba someter a su aquiescencia. Por esa razón, envió a alguien en condiciones de establecer con María un relacionamiento en el cual con toda tranquilidad ella pudiese exponer sus dudas. O sea, Dios también tuvo una delicadeza y quiso mandar al arcángel San Gabriel para que Nuestra Señora no sintiera como que era una imposición, sino que ella pudiera exponer sus dudas, y total es el amor y la delicadeza que Dios tiene con María, con Nuestra Señora y con todos nosotros también. Dios actúa así con todos nosotros. Misión diplomática, altamente noble y jerárquica, que pedía de San Gabriel la habilidad de llevar a Nuestra Señora a, por su obediencia irrestricta, refutar el non serviam de Lucifer en el inicio de la creación. O sea, con el fiat de Nuestra Señora que dice, hágase en mí según tu palabra, y aquí la esclava del Señor, ella refutaba, o sea, contraponía el non serviam, el no serviré de Lucifer, porque Lucifer también fue llamado a dar un fiat y a decir, he aquí el esclavo del Señor, pero él no lo hizo, él dijo, no serviré, y se dio la batalla en el cielo. Nuestra Señora con su fiat, con decir, he aquí el esclavo del Señor, ella vengaba ese acto de desobediencia que tuvo Lucifer. Misión que encantó a su embajador, San Gabriel, porque le permitía tratar directamente por la primera vez con la reina de los ángeles, consciente de que lucraría enormemente por el hecho de ella colocar sus ojos virginales sobre sí. O sea, quien más ganaba ahí era San Gabriel. Misión tan excelsa que nos hace vislumbrar la grandeza de este enviado, conforme resalta el doctor Plinio. El doctor Plinio dice lo siguiente: podemos tener una cierta idea de quién es San Gabriel si consideramos el valor de la misión de que fue incumbido por el Altísimo. Con efecto, siendo los ángeles constituidos de una naturaleza mucho más elevada que la nuestra, las tareas de que son prepuestos tienen relación directa con sus características y perfecciones, motivo por el cual cada uno está destinado a desempeñar una función específica de acuerdo con su propia esencia. En la aplicación de este principio, hubo una decisiva, o sea, Dios crea a los ángeles según la misión de cada ángel también. Entonces, la esencia de cada ángel es de acuerdo, y la esencia y las características del ángel son de acuerdo a su misión. Entonces, ¿qué altura debería tener San Gabriel para ser el mensajero de la encarnación junto con Nuestra Señora? Tenía que ser el mayor de los ángeles. Entonces, continúa doctor Plinio. En la aplicación de este principio, hubo una decisiva razón de conveniencia para conferirse la misión de anunciar la encarnación del Verbo a San Gabriel. Él era el arcángel que por su esencia estaba a la altura de esa dignidad, y por lo tanto, midiendo el valor de la incumbencia dada a él, podemos deducir algo de su gloria, virtudes y esplendor. ¿Qué decir de esa misión? Antes de todo, es elevadísima. Es la misión llave en la historia de la humanidad. Ese ángel fue enviado a Nuestra Señora para revelarle la llegada de la plenitud de los tiempos y el fin del reino del demonio y el aplastamiento del dominio del mal, la remisión del género humano y la abertura de las puertas del cielo. El ángel, incumbido de pedir a Nuestra Señora su consentimiento para eso y de anunciar el misterio de la maternidad virginal, ese ángel portó el más elevado mensaje que se pueda haber transmitido en toda la historia. Por otro lado, se gradúa la importancia del mensajero no solo por la naturaleza del mensaje, sino también por la importancia respectiva de quien mandó y de quien la recibe. O sea, lo mandó Dios y lo recibe Nuestra Señora. Ahora, la Santísima Virgen era la reina del cielo y de la tierra, la obra prima de la creación y de Dios, destinada a ser la madre del Verbo. Luego, solamente un ángel de la más alta dignidad podría haber sido escogido para llevarle las palabras divinas. Más una vez vemos por ahí la estupenda grandeza del celestial mensajero. En general, la relación del ángel de la guarda con su protegido se asemeja a que en un reino está el preceptor con el legítimo heredero. Él lo rige, pues goza de más sabiduría y experiencia, pero el príncipe posee un llamado mayor.
Por eso, aunque le preste obediencia, este es superior al educador, el cual debe vasallaje a su pupilo. El ángel de la guarda, en virtud de su naturaleza y función, está encima de su custodiado, y por lo tanto cabe a éste obedecerle, aplicando al celestial tutor a fortiori el cuarto mandamiento del decálogo de cuarto mandamiento. Todavía en razón de la vocación del protegido y del plano de Dios a su respecto, el ángel lo sirve, o mejor, sirve el designio divino que posa sobre su protegido. En el caso de San Gabriel, Nuestra Señora era tan perfecta y superior en el orden de la gracia que el arcángel necesitaba mantenerse siempre en el extremo límite de sí mismo para servirla dignamente. En la Anunciación, él debería transmitirle su mensaje sin simplificaciones y de un modo tan bello, atrayente y jeitoso, con buena manera, que dispusiese a Nuestra Señora a aceptarlo. Una misión difícil. El arcángel estudiará a lo largo de los años su alma, penetrándola a fondo, conociendo como nadie más sus reacciones, concluyendo qué dificultades ella colocaría al anuncio divino, y preparó los argumentos para refutarlos. O sea, a lo largo de todos los años de vida de Nuestra Señora, San Gabriel fue como analizándola, penetrando en ella, cómo ella reaccionaba, cuáles serían, para en la hora saber qué decir y tener la refutación, tener los argumentos de una manera muy delicada. Claro que Nuestra Señora nunca se iba a revoltar en nada, pero él quería hacerle una manera, prepararle una bandeja así con las más deliciosas iguarías para que ella aceptase hacer una misión así muy difícil y solo a San Gabriel le cabía esa misión. El arcángel contaba aún con especiales gracias de la parte de Dios y las mismas que María había impetrado para la madre del Mesías, y que le serían necesarias para aceptar el pedido transmitido por su custodio. Estando todo listo en la fina punta de su ser espiritual para entrar con fuerza y plena conciencia en esa misión, San Gabriel recibe de Dios la orden de iniciar la histórica embajada. Subtítulo: Llena de gracia. Nuestra Señora se encontraba sentada y rezando, celestialmente absorta en sus pensamientos, cuando San Gabriel le apareció en un magnífico clarón colorido, que a principio suave se volvió muy intenso, pero sin ofuscar su mirada. El arcángel nunca se manifestó de forma visible a María, aunque ambos conviviesen por medio de comunicaciones o inspiraciones, y ella supiese distinguir su presencia y acción. San Gabriel era el ángel custodio, el ángel guardián de Nuestra Señora, y entre tanto nunca antes se le había aparecido así de forma visible. Siempre era una comunicación por luces o algo, pero nunca Nuestra Señora lo había visto. En este momento sí él se hizo visible. Se sentía también el Espíritu Santo que se posaba en el ambiente. Viéndose inundada del amor de la Santísima Trinidad, María exultó de alegría y el ángel, enlevado por su reacción, le dirigió estas palabras: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Habiendo Nuestra Señora tingido en el análisis que hicieron del Salvador, que pronto estaba por venir, aquel estagio de gracias que Dios de ella deseaba, esa sintética salutación bien podría sonar a sus oídos como: El Señor es contigo, pues penetraste en él en los misterios que más nadie discernió. Bendito tu corazón que por primera vez contempló la fase del Mesías esperado. Reparaste así el plano divino de la creación y te volviste digna de ser el trono real, el sagrario de la sabiduría y el cetro de su poder. O sea, con ese saludo, como que San Gabriel le estuviera diciendo eso. A partir de ese momento, la actitud de Nuestra Señora en fase al anuncio del San Gabriel fue absolutamente perfecta en todos sus pormenores. En ella se encontraban lecciones casi infinitas para estimularnos a las prácticas de las virtudes. Relata el evangelista que María se perturbó con esas palabras y comenzó a pensar cuál sería el significado de ese saludo. Su sobresalto, por lo tanto, no se debía al aparecimiento del arcángel, sino al elogio que éste le hace. Luego a ella, que se sentía nada y deseaba ser una simple esclava de la Madre del Redentor. O sea, ¿cómo así? El Señor está contigo. ¿Quién soy yo? Ese fue el sobresalto de Nuestra Señora. No que había un ángel, sino el saludo. ¿Cómo así? ¿Yo quién soy?
Al conocer en las Escrituras el episodio de la caída del pecado original, la Virgen Purísima se indignó con lo ocurrido y quiso expiar este pecado, a propósito del cual debía meditar con frecuencia. Así, cuando el arcángel se presentó para anunciarle que sería la madre del Verbo encarnado, ella reparó meticulosamente no solo el pecado de Eva en sí, sino cada paso del diálogo que la madre de todos los hombres mantuvo en el paraíso con la serpiente. Vamos a ver por qué. Eva, al escuchar la pregunta de la serpiente, ¿es verdad que Dios os prohíbe comer del fruto de todo árbol del jardín? No pidió auxilio ni explicaciones a Adán o incluso al propio Creador, pensando fácilmente en las palabras engañosas. No fue astuta. María, en sentido opuesto, al quedar perpleja y meditar en el saludo del ángel, intentando conferir en los más altos principios de la sabiduría que ella poseía en el alma, si era o no verosímil, reparó esa falta de la mujer. ¿Cuántas veces en la historia Dios permite que el demonio imagine haber obtenido la victoria en la primera embestida, para solo después aplastarlo, tal como se pasó en el cielo cuando Lucifer profirió su grado de revolta? El Todopoderoso procede así para mostrar que no teme al adversario y le deja emplear todas sus fuerzas al derrotarlo y vuelve patente su impotencia. ¿Qué explica aquí? Que Eva, cuando fue tentada por el demonio, Eva no se puso a pensar qué significaban esas palabras, esa pregunta que le hacía el demonio. Ella fue boba, se dejó llevar, no fue astuta. Entre tanto, Nuestra Señora no. Nuestra Señora, espere ahí, ¿qué es lo que usted me está queriendo decir? O sea, ella no se dejó llevar sin pensar. Ella fue pensando meticulosamente, analizando todo para no en nada manchar su humildad y su sumisión a Dios. Entonces, de esa manera, Nuestra Señora también reparaba el pecado de Eva. Subtítulo: una réplica que se volvió la mayor revelación de la historia. El arcángel San Gabriel percibió la santísima relutancia de Nuestra Señora delante de sus palabras, sobre todo porque en algo ellas podían tiznar su invencible humildad. Y luego esclareció que tal declaración no perturbaría su virtud, una vez que se trataba de una iniciativa de aquel a quien ella deseaba servir de todo corazón, enteramente flexible a sus designios. No tengas miedo, María, porque encontraste gracia delante de Dios. O sea, Él quiso, Él te escogió y Él te preparó. Y era justo que la depositaria de ese tesoro lo conociese. O sea, Dios te escogió desde siempre. Entonces ahora tú tienes que conocer ese designio de Dios. Algo así era lo que San Gabriel quería decirle a Nuestra Señora. A seguir, le reveló el corolario de esa predilección. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Él reinará para siempre sobre los descendientes de Jacob, y su reino no tendrá fin. Como exprime con inigualable piedad Dr. Plinio, esta declaración significaba la ratificación de aquella figura ideal del Mesías que María concibió en su corazón. Dios le dijo por medio de San Gabriel: aquel que tú pensaste, tú lo engendrarás. Qué premio maravilloso este. Lo pensaste, dedicaste tu mente a desvelar este secreto, acertaste. Hiciste con tanto amor y tanto éxito que yo te afirmo, tú lo engendrarás. Nunca hubo y nunca habrá premio igual en la historia. Dios afirmó de sí mismo: yo seré vuestro premio demasiadamente grande. Él es un premio tan perfecto que incluso para Nuestra Señora consistió en un premio demasiadamente grande. O sea, Nuestra Señora estuvo pensando tanto en Dios, tanto en el Mesías, que recibió como premio ser la madre del Mesías, engendrarlo. Subtítulo: la seriedad de Nuestra Señora delante de la invitación divina. Ante el anuncio angélico de la maternidad divina, la Virgen no acepta de inmediato. Esclava del Señor. Vamos a ver por qué. Esclava del Señor. Ella quiere obedecer plenamente, y para tal necesita saber en las minucias cuál es su voluntad. Por esa razón responde: ¿cómo sucederá eso si yo no conozco varón? En tan delicada pregunta están contenidas innúmeras lecciones. En primer lugar, María repara con su conducta el relativismo de Eva,
a quien Dios prohibió comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, como también su maldad al llevar al esposo a seguirla en el error. En esa escena refulgen, otro sí, dos de las más bellas virtudes de Nuestra Señora, la obediencia absoluta y más una vez la humildad, en ella tan profunda y sublime cuanto natural. Concebida sin pecado original y repleta de dones altísimos, cuando ella quiere obedecer la voluntad de Dios, no la deduce por sí misma, ni busca una revelación directa de Él, sino indaga a un otro insondablemente inferior a ella en el plano de la gracia, como era San Gabriel, tal como una esclava preguntaría al embajador de su señor lo que éste desea a su respecto. María tenía plena confianza de que Dios hablaba a través del arcángel y estaba convencida de que no sería engañada. A los ojos de muchos eso parece una locura, pero era la actitud más perfecta que ella podría tomar. Hay aún otra virtud a admirar en su proceder, la radicalidad. Al declarar que no conocía varón, demuestra haberse colocado un problema que jamás pasaría por la mente de una relativista. Manifiesta su disposición de obedecer ciegamente, caso Dios desee que rompa el voto de virginidad proferido años antes, pero hace constar su absoluto deseo de cumplirlo hasta el fin. O sea, no fue relativista, ella quiso mantener su voto hasta el fin, pero bueno, sí es la voluntad de Dios, pero ella no entendía. Entonces, ¿cómo se dará eso? No nos olvidemos de que ese paso constituía para María como que un filo de navaja. Primero, Dios le pedía conciliar matrimonio y virginidad, vía arriesgada en la cual, armándose de confianza, ella se había lanzado por la obediencia. Y el difícil impasse se resolvió con el mutuo voto ratificado de San José, algo inaudito en el Antiguo Testamento, pero que aún correspondía a una solución humana. Ahora, el Señor no solo se contentó con eso, pues para su predilecta Él quiso todo el mérito. Así, promovió una prueba aún mayor, la obligación de conciliar maternidad y virginidad. ¿Cómo se unían esas dos cosas, maternidad y virginidad? A primera vista era algo imposible a los hombres. No en tanto, para Dios, para quien todo es posible, no lo era. El Creador ama tanto la virginidad que jamás heriría el voto hecho por ella en el empeño de mantenerse enteramente inviolada. Sonaba la hora de la intervención divina. O sea, ahí el único que puede resolver ese caso es Dios. A fin de premiar una confianza casi divina y traer la única solución posible, operar el mayor milagro de la historia según la celestial explicación que San Gabriel le daría. El arcángel se comunica con Nuestra Señora en la Anunciación no apenas por medio de palabras, sino también por iluminación e incluso por la mirada. De esa forma ella conocía los pensamientos de Dios y penetraba en sus planos, confiriéndolos en su corazón. San Gabriel, privilegiado como antes y como ningún otro arcángel, exultaba viendo a aquella que sería la madre de su Creador y no quería salir junto de ella, pues era una ocasión única para conversar. Siendo él el visitante, se quedó cuanto podía. Nuestra Señora, por su vez, necesitaba hacerle muchas preguntas relacionadas con el grandioso panorama de su misión, que acababa de abrirse delante de sus ojos. Con enorme equilibrio, aprovechó para tratar una serie de asuntos que deseaba aprofundar sobre el plan de la redención y la preparación de milenios, llevada a cabo por la providencia para que llegara aquel día. ¿Quién más adecuado para escucharla que uno de los arcángeles que asisten permanentemente delante de Dios? Nunca, por lo tanto, alguien entendió toda la substancia de la encarnación como María. Además, el Espíritu Santo debe haber actuado con gracias especialísimas en su alma, sobre la virtud de la fe, a fin de comunicarle una visión clara a ese respecto. Entonces, ¿qué pasó? Resumiendo un poco aquí porque se nos acaba el tiempo. Nuestra Señora, el anuncio, claro, en la Biblia está escrito de una manera reducida, pero eso no pudo haber sido solo así, sino que Nuestra Señora ya le fue revelado absolutamente todo el plan de la redención para ella poder decir su fiat. No solo se le dijo que iba a ser la madre del Redentor y ya ella no sabía, digámoslo así vulgarmente, a qué se estaba metiendo, no. Nuestra Señora ya vio todo el plan de la redención desde la creación hasta los últimos tiempos de la historia de la humanidad.
Ella vio todo, 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 todo. Incluso le fue presentado la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ella vio todo el sufrimiento que nuestro Señor iba a tener, toda la sangre que él iba a derramar, cuánto él iba a ser odiado, cuánto él iba a ser despreciado. Después, cómo iban a ser perseguidos los cristianos, cómo la iglesia iba a ser manchada, cómo la iglesia iba a ser calumniada, cómo la iglesia iba a ser perseguida. Lo que estamos viviendo hoy en día, cómo la iglesia iban a querer desfigurar su rostro, el rostro purísimo de la Santa Iglesia. Pero también ella vio a lo largo de toda la historia todas las almas fieles que iban a luchar por nuestro Señor y por Nuestra Señora, todos los santos, todos los mártires, todas las vírgenes, incluso los santos de los últimos tiempos que habla San Luis María Griñán de Montfort, cómo iban a haber almas débiles, pero fieles a Nuestra Señora, que iban a luchar para salvar la verdad, la verdadera iglesia, la verdadera fisionomía de la iglesia, y que iban a luchar por el reino de María. Entonces, todo eso lo vio Nuestra Señora. Y todo eso estuvo resumido, estuvo en su fiat. O sea, ella dijo fiat, ella dijo sí, acepto todo el sufrimiento de nuestro Señor, acepto toda su sangre derramada, acepto todos los desprecios que Él va a recibir, acepto todas las calumnias, toda la persecución que la iglesia va a tener. Yo acepto, hágase en mí según tu palabra. En eso estaba contenido, todo eso estaba contenido en su fiat. Y fue el fiat más completo que se dio en la historia, porque Nuestra Señora aceptó esa redención. Dios le puso como que el plano de la creación y el plano de la redención, ella considerando y viendo todo lo que había venido antes, los profetas, los justos, etcétera, y todo lo que iba a venir después, ella aceptó todo, ella vio y aceptó todo. Y entonces podemos pensar que la anunciación no solo fue unos 3 minutos, sino que fueron varias horas en las cuales ella iba preguntándole a San Gabriel le iba explicando, le iba diciendo, le iba revelando, le iba todo. Y cuando ella tenía todo el panorama frente a sí, ahí ella dijo, fiat. Entonces, estando claro para María los designios de Dios, ella abarca en un relance todo lo que sobre el Mesías se le había mostrado, las profecías, el relato de San Gabriel y las luces divinas constantemente recibidas. Todo lo que aprendió en el templo, ella misma lo había leído en las escrituras, todo lo que había escuchado en las conversaciones y que la formaron en la infancia, todo lo que le penetró en el alma a lo largo de la vida a propósito de aquel que debería venir, todo se condensaba como que en un relámpago magnífico, dejándole extasiada. Ese Mesías será su hijo, y ella vivirá sus alegrías y sus dolores. Nuestra Señora contempla la Santa Iglesia, que sería fundada después de los dolores de la pasión y de la gloria de la resurrección. Ella también vio la resurrección. Bien como los tiempos futuros de su reinado, en cuanto reflexión encantada con la sabiduría de Dios revelada en esta visión panorámica, todo el cielo aguarda su respuesta. Imagínense, en ese momento había un silencio absoluto en el cielo porque ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, querubines, serafines, la Santísima Trinidad, todos los justos en el limbo, todos esperando el sí de Nuestra Señora, el fiat de Nuestra Señora. Ella podía haber dicho, no, yo no me siento preparada para eso. Pero, entre tanto, Dios quería que fuese ella, Dios quería el fiat de ella, todo el mundo estaba esperando y ella dijo sí. Entonces dice, en ese momento la redención esperada pasa por los labios de María Santísima, pues si es verdad que Dios no está sujeto al tiempo, su obra por éste se rige. El destino de la humanidad entera dependía de la respuesta de una doncella. El Salvador estaba, por así decir, tocando las puertas. Eso lo comenta el doctor Plinio. Y ella, no en tanto, considerándose nada y no comprendiendo aún por qué era llamada a tal elevación, prefiere colocarse humildemente en las manos del Altísimo en una actitud de abandono absoluto y apenas responde, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra». Para engendrar en sí el propio Dios, Nuestra Señora necesitaba dar un consentimiento divino. Por eso su sí en nada difiere de aquel que el Padre Celestial proferió desde siempre para la engendración eterna del Hijo. María alcanzaba así en grado muy superior aquello que en su falsedad la serpiente prometió a Eva. Seréis como dioses conocedores del bien y del mal. Y reparaba el orgullo de la primera mujer, realizando lo que ésta debería haber hecho delante de la tentación diabólica.
Su actitud significaba el inicio de la restauración del plan de Dios para la creación, pasando por encima del pecado original y de las faltas de toda la humanidad. Ella cumplía en Nuestra Señora lo que de más alto sucedía en el paraíso, la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y con esa restauración el Creador manifestaba más una vez su omnipotencia de que si nuestros primeros padres no hubiesen prevaricado. Y infelizmente terminamos por aquí porque ya nos ultrapasamos del tiempo. Entonces podemos considerar cómo la anunciación no fue un hecho pasajero que apareció un ángel, le dijo a la Virgen, tú serás madre de Dios, y dijo, ah, bueno, sí, aquí la esclava del Señor. No, fue el mensaje más importante que se dio en la historia, porque fue la plenitud de los tiempos, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en Nuestra Señora de los mayores milagros, y ella, considerando todo, absolutamente todo, ella dijo sí, ese fiat. O sea, la apertura de los cielos, la salvación de nuestras almas, dependió de ese sí de Nuestra Señora. Entonces, a ella debemos todo, incluso la vida, todo, porque si ella no hubiera dado ese fiat, nuestro Señor Jesucristo no se hubiera encarnado. Entre tanto, Dios quería ese fiat de Nuestra Señora y ella lo dio con perfección eximia, con entera resolución, radicalidad, y gracias a eso, nuestro Señor vino aquí a la tierra, se encarnó, tomó toda la sangre, toda la carne, todo de Nuestra Señora, y bueno, vino la pasión, resurrección, etc. Entonces vamos a terminar por aquí pidiéndole a Nuestra Señora gracias especialísimas para que nos permita penetrar en esos misterios, en esos designios insondables de Dios, que podamos participar un poco de esas gracias que ella recibió en la Anunciación, que también nosotros participemos de eso, pero para eso, que ella quite de nuestra mente, de nuestras vistas, todo lo meramente pragmático y práctico, porque estamos acostumbrados a vivir en un corre-corre, en pensar en las cosas físicas, materiales, etcétera, y nos olvidamos de algo muy importante que es elevar las vistas a Dios y intentar penetrar en esos panoramas grandiosos y sobrenaturales. Y que eso es lo que nos va a elevar y nos va a asemejar más a Nuestra Señora y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a pedir gracias especialísimas para que podamos liberarnos de toda esa pragmaticidad y así poder elevar nuestra mirada a los cielos y poder penetrar un poco sobre la grandeza, profundizar sobre la grandeza de lo que fue la anunciación, el anuncio del ángel y la encarnación del Verbo Divino. En la siguiente clase vamos a ver qué proponemos, qué decidimos acá, pero no se preocupen que después vamos a retomar todo lo que nos saltamos, la entrada al templo, el casamiento de Nuestra Señora con San José, todo, para que no perdamos ningún detalle de Nuestra Señora y eso nos ayude a crecer cada vez más en amor, en devoción, en entenderla más y así que la acción de Nuestra Señora en nuestras almas sea más eficaz. Entonces, agradecemos muchísimo todas las personas que están asistiendo a ese video y más una vez, Salve María.